Hola, muy buenos días. Vamos a iniciar una nueva sección. En este caso vamos a trabajar con la naturaleza de Leo, el rey de la selva, y con su regente, el Sol, el centro del universo. Como veréis, tiene mucha relación con todo lo que vamos a ir hablando sobre estos dos arquetipos. Daré también unos pequeños tintes sobre interpretación para que también podáis ir distinguiendo el signo solar del signo del ascendente. Así que nada, dicho esto, comparto el documento y vamos a ello. Bueno, como os he dicho, vamos a trabajar sobre la naturaleza de Leo, Sol, la casa 5. Las polaridades, vamos a introducirnos en ellas y la interpretación, como os he dicho, una pequeña base. Tampoco os quiero meter en mucho lío. Sobre el tema de las polaridades, hemos estado viendo cómo existen 4 elementos. Ya os he comentado en algún momento un poquito sobre las polaridades. 2 de los elementos son como arquetipo masculino y 2 de los elementos son de arquetipo femenino. Cuando hablamos de arquetipo no estamos hablando de género, aunque el género se pueda incluir dentro del arquetipo. El arquetipo es algo que va muchísimo más atrás y que engloba muchísimas más cosas. Entonces, los signos de naturaleza masculina, de arquetipo masculino, polaridad positiva o yang, dependiendo de cómo prefiráis llamarlo, son los signos de fuego, es decir, Aries, Leo y Sagitario, más los signos de aire, Libra, Acuario y Géminis. Esta polaridad positiva, yang o arquetipo masculino, está caracterizada por la actividad, el cambio, la espontaneidad, la mirada al mundo desde fuera. Si nos vamos al arquetipo femenino, la polaridad, hablaríamos de polaridad negativa, arquetipo femenino o yin. Estamos hablando de los signos de tierra, Capricornio, Tauro, Virgo, y los signos de agua, Cáncer, Escorpio y Piscis. En este caso, la naturaleza es más interior, más introvertida. Tienden más a habitar el interior más que el exterior, como pasaría, como es en el caso del arquetipo masculino. Entonces, de aquí no merece la pena hablar muchísimo más. A medida que vayamos haciendo los signos y vayamos viendo sus funciones, vais a ver que encajan perfectamente esas naturalezas más extrovertidas en los arquetipos masculinos y esas naturalezas más introvertidas en el arquetipo femenino. Repito, arquetipo no es género. Hay muchas mujeres que pueden ser arquetípicamente muy masculinas y hay muchos hombres que pueden ser arquetípicamente de una naturaleza muy femenina. Y empezamos ya con el trabajo de hoy en día, por así decirlo. Tenemos a Leo y tenemos al Sol. Si hablamos de ambos, como podréis observar, y como vimos también ya con la naturaleza de la Luna y de Cáncer, sus cualidades, sus características son muy, muy similares. En este caso, Leo y Sol, todo lo que vamos a ir diciendo de Leo tiene una impronta muy, muy fuerte en el arquetipo también del Sol. De entrada, ambos tienen el mismo principio, el mismo arquetipo, que sería el de jerarquización. La jerarquización nos habla de orden, ¿de acuerdo? Un orden como puede ser dentro de las clases políticas que está el presidente, el vicepresidente, es decir, es un orden escalado, ¿vale? De naturaleza vertical, no es un orden de naturaleza horizontal. Si planteamos un orden horizontal, estaría más relacionado con el complemento de Leo, que es Acuario. Y por eso ahora se habla de la necesidad de, ante la entrada de esta nueva era, ¿vale? De que, digamos, los órdenes, en lugar de ser verticales, empiecen a ser ya más horizontales y no se priorice siempre a los que están arriba. Ojalá. Bueno, vamos a ver lo que pasa. Leo se relaciona también con la casa 5, que es el principio creativo, como luego veremos también. Y con respecto a, dentro de ese arquetipo de principio de jerarquización, podríamos hablar de 3 puntos básicos en relación a ambos. Son centro,
generan ese orden, ese liderazgo, esa capacidad de voluntad, la confianza, la determinación, la capacidad de decisión es muy arquetípica en Leo y en el Sol. ¿Vale? Tiene esa capacidad, es como ese gerente de la empresa que organiza todo y lo tiene todo ordenadito. El mayor conflicto, como veremos dentro de la naturaleza Leo o Sol, es la predisposición al control. Organizamos, coordinamos, pero si no tenemos la seguridad suficiente, lo que terminamos haciendo es queriendo tenerlo todo absolutamente controlado y que no se me escape nada. Esto termina llevando a estas naturalezas a un nivel de estrés terrible que desemboca en un sistema nervioso que patas arriba. Otro elemento por el Sol y por Leo es la vitalidad, la fuerza vital. Una persona con una naturaleza Leo muy fuerte, un ascendente Leo o un Sol muy, muy fuerte dentro de lo que es la carta, por ejemplo, un Sol fuerte está en la casa 5, que es su domicilio natural. Un Sol es fuerte normalmente dentro de la casa 6, de la que hablaremos el mes que viene, no la sesión siguiente, que nos habla precisamente de la gestión de la energía. Normalmente una naturaleza solar fuerte, un sol fuerte en la carta, tiende a la salud. ¿Dónde se enferman? Pues a veces por aguantar en exceso el pedir ayuda, porque como no les gusta mucho, como ya hablamos en su momento, a las naturalezas de fuego no les gusta mucho el, la sensación de falta de energía, de flojera, pues es como que, bueno, lo dejamos pasar y cuando ya pedimos ayuda, pues igual es un poco tarde y tardamos muchísimo más en recuperarnos. Pero una naturaleza solar es aquella que enferma hoy, le da una gripe hoy, duerme, suda como un poseso y al día siguiente está totalmente recuperado. Eso también hace que en los deportes tenga una recuperación asombrosa tras a veces pruebas terribles, ¿no? Imaginaros, por ejemplo, yo qué sé, cualquier deporte de estos muy, muy exigentes, como puede ser el ciclismo, bueno, cualquiera, ¿no? De estos que pues que tienen que hacer una etapa con un nivel tremendo de esfuerzo o de gasto energético, diríamos, y al día siguiente son capaces de volver a hacer otra etapa y otra etapa y otra etapa, ¿no? Eso tienes que tener o un Leo o un Sol en este caso muy, muy fuerte, o un Marte muy fuerte. Sobre todo Marte y Sol son los que más generan esta capacidad tan impresionante de recuperación y de sufrimiento, ¿no? Pues yo creo que también una de las cosas que tiene la naturaleza Leo o el Sol es ese sufrimiento que acompaña muchas veces a muchos deportes, ¿no? Es como la capacidad de tirar para adelante a pesar de que esté ya remuerto. Y otro de los elementos importantes dentro de la naturaleza Leo-Sol es el brillo. Igual que nosotros tenemos un astro rey que ilumina nuestros días, ilumina nuestra cotidianidad, em, una naturaleza muy fuerte con el Sol o una naturaleza Leo tiene una presencia, tiene una luz absolutamente maravillosa. También eso hace que, y unido a este centro, una naturaleza Leo necesita que se le vea. No podemos decirle a un Leo que a ver ese orgullo, a ver esa... No, es su naturaleza, es que se le vea, que se le reconozca, porque está hecho para brillar. Y normalmente además una naturaleza solar le es muy, muy difícil pasar desapercibida, por más que tenga algunas cosas con sus historias, siempre, siempre se le va a ver. Por más que intente esconderse, una naturaleza Leo, siempre se le va a ver. Y aparte, mm, eh, se relaciona, por ejemplo, el Sol y Leo se relacionan con el teatro, ¿vale? Son los teatreros del zodíaco. A nivel de la salud y del bienestar, Leo se relaciona con todos los órganos y estructuras del pecho y la espalda desde arriba hasta abajo, ¿vale? Con todo aquello que sostiene el sistema.
con todo lo que organiza y regula el sistema. Digamos que Leo y el Sol tienen esa inteligencia natural que es propia de los sistemas. La inteligencia no solamente está en nuestra cabeza, la inteligencia está en todas las partes, en todos los elementos que hay dentro de un sistema. Toda esa parte inteligente que ordena las cosas, que genera esa estructuración y que regula las funciones, está relacionada a nivel fisiológico con Leo y con el Sol. Por eso, si tenemos un Sol o un Leo, llamémoslos deprimidos, puede haber desórdenes dentro de lo que es el sistema. Dentro de lo que son los sistemas dentro del sistema, está relacionado con el sistema nervioso central, precisamente por esa capacidad de orden, con el sistema endocrino, que también tiene que ver con ese orden, y con la circulación. Dentro de la circulación, el eje central de Leo Sol es el corazón. Los procesos asociados a Leo siempre son muy definidos. Como os he dicho antes, tienen una tendencia a la salud, y aquí también he puesto lo de la capacidad de recuperación y sufrimiento. El tono muscular es muy, muy bueno, ¿vale? Y una altísima y buena capacidad respiratoria. Por eso son capaces de retomar, por así decirlo, cuando nosotros respiramos, cuando nosotros inspiramos, introducimos prana, energía, y la energía relacionada con el Sol es energía arquetípicamente masculina o yang, por lo tanto, con muchísima, muchísima vitalidad. Como dice aquí, la peor enfermedad de una naturaleza solar o Leo es el control, que termina derivando en procesos de estrés o ansiedad, y de ahí a problemas cardíacos, circulatorios, muchos bloqueos en la espalda. Suele generar estas naturalezas por la relación que tiene con la espalda. Dentro del Sol, algo similar, ¿vale? Todo lo que maneje orden, sostén y la capacidad de integrar las partes tiene que ver con Sol. Dentro de los órganos, pues bueno, aquí tenemos el oído, por ejemplo, tiene que ver con el Sol. El corazón, el timo, el bazo, el plexo y el chakra cardíaco tienen que ver también con el Sol. Los sistemas, como hemos visto antes, endocrino y nervioso, y el ADN, precisamente por esa naturaleza de orden y de control, también tiene una parte muy, muy importante de el Sol. Bueno, lo que he dicho antes con ello, establece orden y control en todos los procesos, ¿vale? Por eso, cuando nosotros tenemos un Sol que no está muy bien aspectado, podemos tener problemas de diferente tipo. Como decíamos antes, es el centro del universo. Aquí lo que os decía, para una persona Leo necesita saberse centro de atención. Entonces, a un niño no le podemos decir no, que eso es orgullo, no, no. Tenemos que educarle y saber de dónde a dónde va el que solamente quiera que se le vea a él y se olvide de que existe otras personas. Pero una de las cosas que tienen también esta naturaleza es que lo mismo que tiene la capacidad de brillar con luz propia, tiene una capacidad innata de ayudar a otros a que brillen. Tanto Leo como una naturaleza solar fuerte manejan un entusiasmo natural que se traslada hacia los demás. Y esto hace que esos dones, esos talentos naturales que pueden brillar en mí, puedo ayudar a que brillen en otros. Bueno, lo que hablábamos al principio, la jerarquía y el orden, ¿vale? Siempre, en este caso, esa jerarquización se basa en el sentido de prioridad. Por ejemplo, si nosotros tenemos una naturaleza Leo y tenemos una mente muy dispersa, bueno, eso para todos es terrible, ¿no? Pero la forma en la que podemos hacer que esa mente no se disperse tanto, no dude tanto, es teniendo una prioridad. Si yo tengo 3 o 4 decisiones que tomar, lo importante es ver cuál de ellas es la prioritaria. Una vez que escojo la prioritaria, el resto se organiza solo.
Esto es muy importante. Si hay un sentido de prioridad, si no estoy dudando entre qué es primero, qué es segundo, qué es tercero, se ordena solo, ¿vale? Solo es como tengo ya la primera ficha del puzzle y el resto va viniendo. Aquí el problema es el querer tenerlo todo controlado, como decíamos antes. Leo tiene una capacidad mental, una estructura absolutamente maravillosa, siempre y cuando no meta el yo quiero que las cosas sean de esta manera y yo quiero que las cosas vayan de esta forma, con estos pasos y con estas direcciones. Mm, Os he hablado en algún momento de cómo todos los signos tienen un complemento. Para Leo es absolutamente necesario integrar la naturaleza Acuario porque esto le permite tener esa mente abierta y una capacidad de captar mucha información, pero ordenada, porque la información se ordena sola, porque incluimos una mente muy estructurada con una mente muy abierta, que sería la acuariana. Y esto es una maravilla porque genera una capacidad de síntesis que aunque tenga 50 problemas, de repente, plan, clan, 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 todo se ordena para que las cosas vayan solas. Otro elemento muy interesante dentro de la naturaleza Leo es precisamente Leo y el Sol, si está fuerte en la carta, es que hay un liderazgo natural. Como os decía antes, ese liderazgo natural le hace que si él trabaja en un equipo, tiene la capacidad de saber dentro de ese equipo qué posición ocupa mm, que le ayude a esa persona a que su talento, a que sus dones fluyan y florezcan. Entonces, esto también es muy interesante. Ese liderazgo, cuando es natural, cuando no es o yo ordeno y mando, porque en el yo ordeno y mando aquí estoy situado en mí, en mis creencias y no salgo de ellas. Si me coloco en que el otro es tan importante como yo dentro de un equipo, lo que conseguimos es un liderazgo que lo que hace es ensalzar su propia naturaleza y la naturaleza de los demás. Algo muy interesante también, como él tiene este liderazgo natural, también tiende a admirar a esos liderazgos que son naturales, a esas personas que brillan por sí mismas y tiene la capacidad de aprender precisamente de ese brillo simplemente por estar cerca, por escuchar, ¿vale? La genialidad es algo que le sorprende. Y en el caso de Leo, la genialidad surge precisamente cuando integra Acuario, cuando se sale de sus creencias, de sus límites personales y permite que las cosas fluyan. Es como si todo llegase de una manera diferente. La vitalidad ya hemos hablado, ¿vale? Simplemente tiene una vitalidad altísima, con una capacidad de recuperación absolutamente maravillosa. Y la intuición es una cosa muy curiosa porque conozco gente que es Leo o que tiene un sol fuerte, igual un sol en su casa uno, y, y dicen que no tienen intuición, que lo que tienen es lógica. El brillo del saber en la naturaleza Leo pareciera que es lógico, pero si realmente nos paramos a reflexionar nos daremos cuenta de que dentro de ese saber que viene hay cosas que yo no he experimentado, hay cosas que yo no he aprendido y sin embargo las sé. Eso es cuando se integran, como os digo, Leo y Acuario. Ahí la intuición es algo absolutamente maravilloso. Hay una creatividad inimaginable, una creatividad que puede llegar a lo mismo que admira la genialidad fuera, a ser un genio, a que esa genialidad en cualquier ambiente de la vida, dependiendo de dónde esté el sol, dependiendo de cómo esté Leo, a que esa genialidad se exprese en alguno de los ambientes de la vida. No tiene por qué ser en uno específico, puede ser en el deporte, puede ser en un trabajo, en una gerencia, puede ser en un tipo de medicina o en cualquier ambiente. Eso ya depende de dónde esté el sol colocado. La comunicación, la forma que tiene Leo de comunicarse y de expresarse es directa, a veces excesivamente directa, ¿vale? No tanto como en una naturaleza marciana o ariana, pero en líneas generales tiene
expone las cosas tal cual las ve, de forma muy ordenada, muy resumida, muy sintética, porque la capacidad de síntesis de Leo es absolutamente maravillosa. Hablábamos el otro día de cómo, por ejemplo, Mercurio tenía el movimiento de brazos y manos como uno de los paralenguajes, la luna lo tenía a través de los gestos. En el caso de Leo es como que integra estos paralenguajes con ejemplos, con experiencias propias, etcétera, etcétera. Aquí una cosa muy, muy importante, creo que lo tengo puesto luego más adelante en los consejos, es como Leo ve las cosas con tanta claridad, a veces se cree que el resto lo ve como él lo ve. Esto es muy importante para una naturaleza Leo. Las cosas, cada persona tenemos una forma de entender y de integrar la información. Conocí hace ya muchos años un chico que era Leo, Leo, muy Leo, y luego no me acuerdo mucho, pero bueno, tenía una naturaleza muy arrogante y no soportaba a las personas de una naturaleza emocional, pero es que le daba prurito. O sea, era una cosa, estábamos en un curso de astrología y si se ponía a hablar a alguien y hablaba de sentimientos o emociones, torcía el morro, miraba para los lados, decía, madre mía, y esto, que bueno, era una cosa, nunca me he tropezado con alguien como esta persona. Esto pasa mucho cuando una persona es excesivamente intelectual y solo creo lo que veo y entonces nada de que esté fuera de aquí me encaja y entonces lo rechazo. Porque uno de los conflictos que tiene una naturaleza Leo es que cuando algo no le encaja, lo manda para allá, se olvida de que existe y ya está. Eso hace también con sus procesos muchas veces, ¿no? Ahí se quedan para, bueno, hace eternum si hace falta. Dentro de los consejos y pautas, por ejemplo, como estamos hablando de un liderazgo natural, si en ese liderazgo incluyo el coliderazgo, paso de esa estructura vertical a esa estructura horizontal, donde tenemos esa capacidad precisamente de ensalzar las propias capacidades y de ensalzar las capacidades de los demás. ¿Qué tiene que hacer aquí Leo para que esto suceda? Confiar en el otro y delegar. No es muy fácil para Leo que haga esto, pero la forma de integrar este coliderazgo, sí o sí hay que confiar, sí o sí hay que delegar, sí o sí hay que dejar el control a un ladito. Y luego, la escucha, os he comentado que el Sol y Leo, por tanto, bueno, Sol se relaciona con el oído. Entonces, hay una potencialidad alta de que haya una escucha atenta. Esto es algo que muchos leos les toca desarrollar, porque cuando hay una mente tan preclara, cuando hay una dirección tan clara en el arquetipo mental, muchas veces mientras el otro está hablando, la persona ya está elaborando la respuesta. Por lo tanto, no escucha lo que la persona está diciendo. Y esto es uno de los grandes aprendizajes que tiene también la naturaleza Leo, aprender a escuchar de forma atenta. Y cuando el otro ya ha terminado lo que tiene que decir, pues entonces doy mi opinión, etcétera, etcétera. Pero no podemos dar una opinión antes de escuchar las palabras de la otra parte. Más consejos. Dentro del deporte, igual que me imagino que lo hablamos en el caso de Aries, las naturalezas de fuego tienden a ser muy competitivas. En el deporte son muy, muy, muy buenos, pero la competitividad, las expectativas que vivimos en una sociedad que vive de que solamente el primero gana, eso es terrible para estas naturalezas, para cualquiera, pero para estas naturalezas son carne de frustración. Si no ganan, si no son los primeros, todo ese entusiasmo natural que tienen por naturaleza se convierte en frustración y les hunde, ¿de acuerdo? El fuego tiene que tener siempre un aliento y el aliento es de participar, de no competir de tal manera que se me vaya la vida en ello. Y creo que aquí la labor es
bueno, pues de quienes son referentes, ya sea dentro de un hogar, dentro de una escuela, dentro de un deporte, aprender a ensalzar ese deporte que se hace de equipo, ese fomentar la ayuda a los demás, ¿vale? Ensalzar lo que soy, pero también acompañando a los demás. El brillo, como os he comentado antes, tiene la capacidad de brillar y también de impulsar el brillo en las otras personas, ¿vale? Otra cosa muy importante para un Leo es que si no me piden consejo, no lo tengo que dar. Muchas veces tengo igual a alguien cercano que le estoy viendo sufrir y lo que hago es querer decirle lo que tiene que hacer, lo que debería, cómo lo ve, ta, ta, ta. Pero es que Leo puede ver cosas que igual la otra persona no puede ver. Igual que Leo, hay cosas que no podrá ver que otro ve. O sea, un Leo muy, muy Leo, el universo emocional lo tiene complicado para verlo, para darse cuenta. Necesitamos que haya otras partes, ¿de acuerdo? Hablo de un Leo excesivamente cerrado. No creo que entre la gente que estáis aquí exista uno así porque no estaría aquí, casi seguro. Para que alguien esté aquí, fijaros que el complemento de Leo, que es Acuario, Acuario se relaciona precisamente con la astrología. Entonces, normalmente si alguien está haciendo cosas de este estilo es porque ya tiene una parte de la mente un poco más abierta. Y algo muy, muy necesario para Leo es el sol. Para Leo, la naturaleza, la luz, el sol son alimentos, no son ya elementos que me gustan o que me apetecen, no, no, son alimento y son nutrición. Entonces, planes de viaje o vivir en ambientes donde el sol está presente, simplemente les ayuda incluso a gestionar su salud, ¿vale? Su estrés, etcétera, etcétera. Otro de los elementos, precisamente por esa parte de la predisposición a las expectativas, Leo muchas veces no sabe disfrutar del camino y solo sabe disfrutar de las metas, pero el problema es que muchas veces si estoy con una expectativa y la expectativa no se cumple de la manera que yo espero, en las formas en las que yo espero, termino con esa frustración. Entonces es importante aprender a disfrutar, a degustar todo el camino, todos los procesos, incluso los tropiezos, porque al final estamos aprendiendo. Esta vida está hecha para aprender, para comprender, para liberar, para soltar cosas y poder degustar la vida de principio a fin. ¿Qué sentido tiene degustar solamente un final, pudiendo disfrutar de todo el camino? Y si encima lo disfrutamos pues todavía mucho mejor. Y luego una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención cuando he leído cartas de naturaleza Leo, es que lo mismo que pueden situarse en el control, hay personas que se sitúan en la baja estima. Es como si tuvieran que estar siempre ahí arriba y entonces demostrar lo que valen, demostrar lo que son y cuando no pueden hacerlo, pues bajan allí. Y en parte también pues tiene que ver con este sesgo de la sociedad en la que vivimos donde no puedes mostrarte, no puedes ensalzar lo que eres. Entonces, si ya desde pequeño me empiezan a decir, estate quieto, cállate, párate, etcétera, 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 lo que hago al final es o me monto en el carro de aquí estoy yo y no me pasa nadie por encima, o me bajo a la baja autoestima y que no se me vea. Entonces, por eso hay que tener bueno, ese punto medio. Me voy a la casa 5 que es la que se relaciona con Leo. Leo, Sol, casa 5. La casa 5 tiene como principio el principio creativo, es la creatividad en sí misma. Y cuando hablamos de creatividad, hablamos, por ejemplo, aquí he puesto tres procesos. La fertilidad, el embarazo, el nacimiento y el parto lo podemos ver en la casa 5. Todo lo que es los procesos de la genialidad, la creatividad, pero desde el principio hasta el final.
como dice aquí, es desde el momento de la inspiración hasta la plasmación. Todo lo que pasa de inicio, medio y final, todo ese principio creativo tiene que ver con la casa 5. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una casa 5 con un signo de tierra, me está diciendo que la persona tiene la capacidad de plasmar aquello que ingenia, aquello que crea. Otras personas, si tengo un aire, por ejemplo, un signo de aire, pues me va a decir que la persona igual tiene mucho universo ideal, pero si luego en la carta le falta tierra, le cuesta concretar. Esto es muy importante, el darme cuenta de que la creatividad, igual que todo en la vida, no se muestra de la misma manera en todas las personas. La casa 5 también se relaciona con el ocio, con el disfrute, con el descanso, con los placeres. Eh, por ejemplo, si yo uno estos ligues y escarceos amorosos, esa capacidad de sentir, de disfrutar y jugar, en el proceso de la creación de una nueva vida estaría desde ese momento inicial, que sería el escarceo amoroso, ese primer contacto, la, la posibilidad de embarazo, todo el proceso del embarazo y el fruto del embarazo, que sería el niño. Todo esto se ve en la casa 5 el tipo de hijos que vamos a tener, puede ver si hay problemas de fertilidad, también pueden verse aquí junto con la casa 6 normalmente, pero daros cuenta de la cantidad de información que podemos llegar a tener dentro de una casa. Y por eso el otro punto que está aquí es el de la infancia, es el reino de los niños, por eso hablamos de la diversión, del entretenimiento, del juego. En una sociedad en la que se ensalza tanto el tengo que, el debería, etcétera, etcétera, integrar aspectos de la casa 5 es absolutamente necesario. Una de las formas, la forma desde mi perspectiva de eliminar ese tengo que, ese exceso de responsabilidad, es integrando dentro de la vida, dentro de lo cotidiano, esta parte del juego, de la alegría, de la risa. Reírse es un grandísimo, grandísimo valor que muchas veces por la sociedad en la que vivimos se nos olvida y es uno de los elementos que más descanso aporta. Como os decía, vamos a hacer una pequeña introducción a la interpretación. A mí me gusta llamarlo la paleta de colores. ¿Por qué? Porque para mí la interpretación tiene que ver con mezclar colores, igual como os digo aquí, igual que partiendo de una serie de colores primarios como son el rojo, el amarillo y el azul, encontramos los secundarios y luego si los seguimos mezclando, 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 encontramos una gama de matices, de tonos, de colores absolutamente maravillosa. Eso mismo lo podemos hacer con la astrología. Las cartas astrales nos dan una cantidad de información inimaginable. Podríamos estar hablando toda la vida de una carta y no pararíamos de decir cosas nuevas. Fijaros que, aprovecho para comentaros, la carta natal, digamos que es una base sobre la que luego, a medida que pasan los planetas diariamente, semanalmente, mensualmente, anualmente, va disparando diferentes procesos. Eso se ve con lo que llamamos los tránsitos y los retornos y bueno, y algunas otros mecanismos, pero es absolutamente increíble la información que podemos encontrar dentro de una carta natal. Podemos situar la carta natal en los primeros años de vida. Podemos encontrar la carta natal en esas variaciones que hay, por ejemplo, en la etapa de la pubertad, adolescencia, en la madurez, cuando empezamos a trabajar, y vemos esa paleta de colores de lo que es la persona. Dices, ¿cómo es posible que elementos que en su momento me llevaron al caos, en otros momentos son los que me hacen brillar? Y esto creo que es absolutamente importante entenderlo. Nunca me ha gustado mm, cuando alguien dice, no, es que fui a que me dijesen
la carta natal o que me interpretasen la carta natal y ya me dijeron que no puedo hacer nada con esto. Eso es mentira. Nosotros a esto lo llamamos simetrías de información. Una persona, por ejemplo, con una sensibilidad muy alta puede ser la persona más dura del universo, pero una persona que tiene una sensibilidad alta y está endurecida por las circunstancias de la vida, por simetría puede revertir esa situación y activar otra vez la sensibilidad. Entonces, no podemos decirle a una persona que no tiene solución. No, hay... eh, el otro día pensando en las casas, bueno, me venía esta reflexión de las casas tienen puertas y nosotros podemos entrar por la puerta de delante para conocer la casa, para aprender de nosotros. Hay casas que por los aspectos o por determinados elementos que podemos ver en la carta están como cerradas aparentemente a cal y canto, pero resulta que muchas veces tienen puertas traseras por las que podemos colarnos y podemos revertir esos procesos que hay ahí. Cuando nosotros planteamos los aspectos, que ya hablaré de ellos más adelante, hay aspectos como los quintiles o las cuadraturas que a veces son nudos, que parecen nudos gordianos imposibles de deshacer. Pero cuando hay un compromiso con nosotros mismos, esa es la llave maestra para abrir muchas puertas. Cuando hay ese compromiso con nosotros mismos, esos nudos gordianos se pueden deshacer solo con una comprensión. No todo se deshace a base de esfuerzo, no todo se deshace a base de meternos en las honduras de las cosas, dejarnos ahí la vida y salir, ¿no? Hay veces que una comprensión detona de tal manera que salimos de forma inmediata. Entonces, bueno, vamos a ver si hay esas puertas, si la vida nos ofrece una facilidad para entrar, pues vamos a entrar por el terreno fácil. Si no, pues igual nos toca dejarnos la piel a veces, porque no todo se hace tampoco así. Pero desde mi perspectiva, la llave maestra para abrir cualquier puerta cerrada es el compromiso con nosotros mismos y el no cesar en lo que haya que hacer. Dentro de este tipo de interpretación hay dos caminos básicos, ¿vale? Luego más adelante ya incluiremos alguna cosita más. Pero con estos dos caminos ya tenemos más que suficiente para empezar a mezclar colores y empezar a dar tintes diferentes a las cosas. El camino que he llamado número 1 parte del signo de la cúspide de la casa. Todas las casas tienen un inicio y en cada inicio de la casa hay un signo. Ahora veremos unos ejemplos. Lo que hacemos es, vemos las características de ese signo asociados a esa casa y luego vamos a buscar al regente para darle más matices, para darle más color. Y todavía le daremos más color y más matices con los aspectos. Imaginaros la cantidad de elementos, de cosas, de matices que podemos dar a partir de aquí, de esta mezcla. Y el camino número 2, partiríamos ya del planeta dentro de la casa. Entonces vemos las características del planeta en esa casa y en ese signo, más los aspectos de ese planeta. Aquí tenemos la carta que estamos utilizando y para empezar, el camino número 1, vamos a partir del signo de la cúspide, ¿vale? Cuya cúspide es el ascendente. En este caso, el ascendente es Piscis. Piscis, dentro de la casa 1, nos habla de la personalidad, del talante, de la imagen. Es decir, cuando nosotros hablamos de la forma en la que entendemos el mundo, la mayoría de las características que veis a lo largo de los talleres se relacionan con el ascendente, no tanto con el signo solar. ¿De acuerdo? Aunque podemos extrapolar muchas de estas características al signo solar, pero no, cuando nosotros decimos yo soy, por ejemplo, en este caso, la persona diría, no, yo soy Capricornio. Sí y no.
es Capricornio asociado en este caso a los entornos porque está la casa 11. ¿Y qué es lo que sucede? Si nosotros tenemos un ascendente que está un tanto deprimido, que no está muy bien, en este caso no está muy bien este ascendente, ¿vale? Porque si yo interpreto a Piscis, sé que habla de, bueno, de sensibilidad, dulzura, encanto, empatía, ¿vale? Como simetrías conflictivas de una tendencia al desarraigo o a la evasión. Para matizar la información de este Piscis, me vengo a Neptuno en Escorpio. Esa sensibilidad es hipersensibilidad. Esta persona se trata de un varón de los años 60. Evidentemente, para un varón de los 60 en un ambiente como el de la época no era fácil mostrar la sensibilidad. Entonces, es muy probable que esta naturaleza se expresase más a través de su sol. ¿A través de qué? De las amistades, de los entornos donde muy probablemente se sentiría reconocido. Entonces, cuando mi ascendente no se expresa con naturalidad, muchas veces lo que hago es refugiarme psicológicamente en el sol. En este caso hemos dicho, me voy de Piscis a Neptuno. Y si os dais cuenta, Neptuno está muy mal aspectado porque tiene aquí un quintil al nodo sur y un par de quintiles a la Luna y a Urano. Es decir, esto genera mucha tensión. Y además una cuadratura a Saturno. ¿Vale? No voy a explicar más cosas para que no os volváis locos. La salida es que puede integrarse a través de este Neptuno con este Júpiter. Aquí, simplemente para que sepáis, Quirón nos habla de heridas. Esta posición de Quirón y Júpiter nos habla de algún proceso donde estando ya intraútero no es un buen momento para que esta personita nazca y es rechazado. ¿De acuerdo? Entonces, si esta persona hace un trabajo sobre sentirse merecedor de la vida, donde encontrar su lugar en el mundo, puede integrar perfectamente la naturaleza Piscis e incluso convertirse en un referente absolutamente natural y maravilloso, donde aprender incluso del sufrimiento, donde poder aprender del dolor y mostrar eso a las personas que estén a su alrededor o si se dedica profesionalmente a esto, a ello. Pero para que esto suceda, necesita sí o sí hacer un trabajo interior profundo, ¿vale? Por la cercanía de Quirón y Júpiter en Piscis dentro de la casa 12. Bueno, seguimos y tengo aquí un poco el camino 2 que ya os he hablado un poco de él al hablar del planeta en casa. Aquí he escogido al Sol, ¿vale? Es decir, al signo solar. Entonces, cuando nosotros planteamos el signo solar, planteamos un ambiente, un área donde la persona se puede expresar, se puede reconocer y es reconocido, es decir, donde el brillo de ese sol me sitúa en un ambiente donde me reconozco, donde me reconocen. Y por eso muchas veces las personas se expresan a través de su sol más que a través de su ascendente, porque al menos es un ambiente donde me ves, es un ambiente donde me siento que pertenezco, en este caso, por estar en la casa 11, la persona siente que pertenece a algo, se siente avalada, se siente amparada, etcétera, etcétera. Por estar el Sol en Capricornio y en la casa 11, ya estamos mezclando, ¿vale? Es decir, el Sol en la 11 nos habla de lo importante que es para esta persona los entornos, la amistad, etcétera, etcétera. Como el Sol está en Capricornio, nos dice que no es una persona de muchos amigos, pero sí que esos amigos son amigos de toda la vida. Se conocen prácticamente desde niños y mantienen la relación, aunque estén a kilómetros de distancia, durante la vida. O incluso pueden permanecer mucho, mucho tiempo sin verse y de repente se ven y es como si no hubiera pasado 2 días entre esa relación. Como tenemos, el sol está, si lo veis,
está en oposición, ¿vale? Al nodo en Cáncer. Esto ya lo veremos cuando trabajemos con los nodos. Aquí esta personita tiene un trabajo en esta vida, se dice que es el camino del alma, yo diría que es uno de los caminos del alma, ir del sur al norte. Para esta persona es absolutamente necesario reencontrarse con su corazón, reencontrar ese calor interno, reencontrar al niño interior que en algún momento de la historia se perdió. Cáncer, como está dentro de la casa 5, nos habla del niño interior, por ejemplo. Entonces, para esta personita, los abrazos, la cercanía afectiva, el encuentro con la capacidad de jugar, con el disfrutar de cada cosa en la vida es absolutamente necesario. Y por tener el sol en Capricornio, cuando nosotros planteamos a Capricornio dentro del ambiente del afecto, es el que nos dice la necesidad del contacto, ¿vale? Si yo solamente tengo la naturaleza canceriana, puedo sentir el amor, puedo sentir muchas cosas, pero igual no necesito mostrarlo. La integración de Capricornio es la demostración del afecto. Entonces, siento y demuestro, y me demuestran, y en esa demostración crezco como persona. Entonces, esta persona, uno de sus trabajos vitales es integrar la demostración afectiva y hacia afuera y hacia adentro, quererse y querer, y dejarse querer, porque muchas veces cuando somos personas muy dañadas, no, por más que tengamos alrededor personas que nos quieren, no sentimos, no notamos que nos quieren porque hemos creado, y esto lo marca también este sol en Capricornio, puede haber creado una barrera de protección como la que hay, por ejemplo, en el libro este de El Caballero de la Armadura Oxidada, ¿no? Donde ya nos encastillamos detrás de una barrera para evitar sufrir, porque esta personita es una persona de una naturaleza absolutamente maravillosa y exquisita que no creo que lo haya tenido muy fácil para gestionar la vida desde, bueno, desde esto que vemos aquí, pero como digo, tiene la potencialidad realmente de trascender eso y de incluso convertirse en maestro para ayudar a las personas que sufren, sobre todo, porque hay una naturaleza compasiva absolutamente exquisita en esta persona. Bueno, pues dejamos de compartir esto. Bueno, espero que os haya gustado este taller. Creo que ha sido también muy interesante. Y nada, pues seguimos adelante. La semana que viene le daremos aquí al signo de Virgo y empezaré ya a hablar un poquito de las cualidades. Un abrazo muy grande y hasta la semana que viene.